25 de junio de 2009. El hombre más famoso del planeta muere solo en una habitación de Los Ángeles, con 50 años y un corazón que había cargado más peso del que ningún ser humano debería cargar. Michael Jackson se va. Y en algún lugar de esa misma ciudad, un niño de 12 años llamado Jafar recibe la noticia que ningún niño debería recibir jamás sobre alguien a quien amaba, a quien admiraba, a quien simplemente llamaba tío. Michael Jackson se aderó plenamente con ese niño. Hoy tiene 29 años. Y hay algo que quizás no sabes. Ese mismo niño, ese sobrino que creció jugando escondite con el rey del pop en Neverland, que se sentaba en el mismo sillón donde Michael había descansado, que comía caramelos y montaba en los mismos juegos de ese reino de fantasía que su tío construyó para escapar del mundo. Ese niño acaba de subirse a un escenario de cine y convertirse en el hombre que perdió. No lo imitó, lo habitó. ¿Cómo se vive dentro de la memoria de alguien que amabas? ¿Cómo aprendes a caminar como él, a respirar como él, a cantar con su voz, cuando cada paso que ensayas te recuerda que ese hombre ya no está? Eso es exactamente lo que Jafar Jackson tuvo que responder, no en una entrevista, sino en cada segundo de cada día de 3 años de preparación. Y lo que descubrió en ese proceso es lo que te va a partir el corazón. Jafar nació el 25 de julio de 1996 en Los Ángeles, California. Su padre es Jermaine Jackson, hermano mayor de Michael y miembro fundador de The Jackson 5. Desde el día en que abrió los ojos al mundo, la música no era algo que aprendería, era el aire que respiraba. Creció en el complejo familiar de Havenhurst, en Encino, California, la misma propiedad donde la familia Jackson vivió durante décadas. Ahí, entre esas paredes cargadas de historia, el pequeño Jafar aprendió qué significaba realmente llamarse Jackson. Y Michael venía. No con guardaespaldas ni con el aparato de la fama, venía como un hermano mayor, como un tío. Jafar lo recuerda con una claridad que duele. En su primera entrevista televisiva en el programa Today con Jenna y Chanel, el 2 de abril de 2026, describió esos momentos con una sencillez que golpea más fuerte que cualquier drama. Recuerdo crecer, y teníamos tiempo de familia. Michael venía a donde yo estaba creciendo, en Havenhurst, y teníamos días donde todos nos reuníamos a jugar juegos de mesa en familia. No lo describió como una celebridad, lo describió como alguien que simplemente aparecía, se sentaba y jugaba, pero había otro lugar. Un lugar que para el mundo entero era un símbolo de extravagancia, de escándalo, de un hombre que no podía separar su infancia perdida del mundo real. Para Jafar, ese lugar era simplemente el sitio más feliz de su infancia. Neverland. El rancho de 2,700 acres en Los Olivos, California, con su propio parque de atracciones privado, su cine, su zoológico, sus trenes en miniatura. Para el mundo era un misterio. Para el niño Jafar, era el lugar donde su tío le enseñaba lo que Michael más protegía, la capacidad de ser niño sin disculparse por ello. Teníamos tiempos maravillosos en Neverland, jugando escondite, comiendo la mayor cantidad de dulces posible, montando en los juegos, viendo películas. Era todo diversión. Esas son sus palabras exactas. No hay nostalgia construida para una entrevista, hay un niño que todavía vive en esos recuerdos, que cuando cierra los ojos puede ver a su tío corriendo entre los árboles, riéndose de una manera que el mundo pocas veces llegó a ver. El Michael de las portadas de revistas y el Michael de Neverland eran dos personas completamente diferentes, y Jafar conoció al segundo. Tenía solo 3 años cuando comenzó a estudiar los movimientos de Michael. 3 años. Así lo reveló en el programa de Jennifer Hudson en agosto de 2026, describiendo cómo, siendo apenas un bebé que empezaba a caminar con firmeza, ya copiaba las coreografías que vería en la televisión. No era un ejercicio deliberado. Era instinto. Era la misma gravedad que atrae a los planetas hacia el Sol. Cuando alguien que amas hace algo extraordinario, tu cuerpo lo absorbe antes de que tu mente pueda comprenderlo. En el mismo living de Havenhurst, donde Michael había descansado, Jafar se sentaba frente al televisor y estudiaba los tours, los videos, las actuaciones. Años después, al hablar de eso, dijo algo que revela todo sobre la naturaleza de esa obsesión. Yo no podía entender entonces qué era realmente, pero sabía que quería estar inmerso en esa energía que te dejaba sin aliento. No quería ser famoso, no quería ser reconocido. Quería estar cerca de algo que no sabía nombrar pero que sentía con todo su cuerpo.
El 25 de junio de 2009, ese algo desapareció. Michael Jackson murió a las 2:26 de la tarde, hora del Pacífico, en su casa rentada en el vecindario de Holmby Hills, Los Ángeles. La causa: intoxicación aguda por propofol. Su médico personal, Conrad Murray, le administraba el anestésico como somnífero, una práctica que los médicos del mundo entero describirían después como una negligencia sin precedentes. Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario y cumplió casi 2 años de los 4 que le sentenciaron. Joja tenía 12 años. No estamos hablando de un adulto que pierde a un ídolo. Estamos hablando de un niño que pierde a un miembro de su familia. La diferencia entre las dos cosas es inmensa. Los ídolos se conmemoran. Los familiares se extrañan en los espacios vacíos de lo cotidiano. En la silla que ya no ocupa nadie en la mesa del Día de Acción de Gracias. En el número de teléfono que sigues teniendo guardado aunque ya sabes que nadie va a contestar. Jafar no perdió a una leyenda ese día. Perdió a su tío. Durante años, Jafar vivió en ese silencio. Mientras el mundo debatía el legado de Michael, mientras los documentales se hacían y deshacían, mientras los abogados peleaban y los fans lloraban, Jafar creció. Empezó a hacer música a los 12 años, encontrando su propio camino entre las notas. Sus influencias no eran las de un niño del siglo XXI. Sam Cooke, Marvin Gaye, Nat Cole, Johnny Mathis. Voces que venían de antes, que llevaban dentro de ellas algo que el tiempo no puede borrar. En 2019, lanzó su primer sencillo, Got Me Singing. En 2020, Confused. 2 canciones. La voz de un hombre que todavía estaba encontrando quién era, y entonces llegó la llamada que nadie habría podido predecir. En noviembre de 2019, el productor Graham King, el mismo hombre detrás del exitoso biopic de Queen llamado Bohemian Rhapsody, aseguró los derechos para producir una película sobre Michael Jackson. El mundo entero especuló sobre quién podría interpretarlo. Era un papel imposible. No se trataba solo de imitar los pasos o la voz. Se trataba de encarnar a alguien que el público había visto moverse en escena desde los 5 años, cuya presencia física era tan peculiar y tan magnética que cualquier imitación parecería, por definición, insuficiente. King y la directora de casting Kimberly Hardin hicieron una búsqueda mundial. Revisaron actores establecidos, cantantes reconocidos, bailarines profesionales, y en algún momento de ese proceso, alguien mencionó a Jafar Jackson. No porque fuera famoso, no porque tuviera un currículum impresionante, sino porque cuando lo vieron, sintieron algo que King describió con una honestidad desarmante. No se trataba de lo que decía ni siquiera de su apariencia física. Era simplemente una sensación de que era correcto, tan fuerte que no podía ignorarla. En enero de 2023, Lionsgate anunció oficialmente que Jafar Jackson interpretaría a su tío en la biopic titulada simplemente Michael, dirigida por Antoine Fuqua, el mismo director de Training Day y The Equalizer. El mundo reaccionó con sorpresa, con curiosidad, con escepticismo. Jafar no tenía formación actoral, no tenía experiencia en baile formal, tenía una cara que se parecía extraordinariamente a la de Michael. Una voz que compartía ciertos armónicos con la de su tío. Y recuerdos que ningún actor contratado en ningún casting del mundo jamás podría comprar. Lo que vino después fue 3 años de trabajo que Jafar describió en The Tonight Show con Jimmy Fallon el 2 de abril de 2026, como un proceso que realmente tuve que ganarme. No fue solo una audición. Fue un proceso de múltiples años en el que también tomó clases de actuación y sometió su cuerpo a un entrenamiento de baile riguroso que le enseñó a hacer el moonwalk exactamente como Michael lo hacía. Sus maestros de coreografía fueron Rich y Tom Talauega, los mismos coreógrafos que habían trabajado directamente con Michael Jackson en vida. Eso significaba que los movimientos que Jafar estaba aprendiendo no venían de videos de YouTube. Venían de las manos de las personas que habían estado en el mismo estudio con su tío, que conocían el peso exacto de cada paso, pero la preparación física era solo una mitad. La otra mitad era mucho más íntima. Jafar habló con Interview Magazine sobre el momento en que todo cambió para él dentro del proceso. Lo que realmente ayudó fue tener acceso a los escritos personales de Michael, sus diarios, sus poemas, sus mantras y afirmaciones. Ese fue el punto de quiebre para mí. Michael Jackson llevaba décadas escribiéndose cartas a sí mismo, recordándose quién era, qué quería, qué creía sobre el amor y sobre el arte. Y Jafar no solo los leyó, los adoptó, empezó a escribir sus propios mantras. Los pegó en paredes y espejos del cuarto donde ensayaba,
igual que Michael lo había hecho. Empecé con la voz, luego los manierismos y los movimientos. Lo que Jafar entendió, y que lo separó de cualquier imitador, es que no se trataba de copiar la forma. Se trataba de entender el origen, como él mismo lo explicó. Quería aprender el significado detrás del movimiento, la esencia de él. Quería vivir en esos zapatos, sentir algo de lo que él sentía. Ver la vida con ojos frescos como lo hacía Michael. El rodaje comenzó en enero de 2024 y terminó en mayo del mismo año. El presupuesto fue de $155 millones, uno de los más grandes de ese año en Hollywood. Y hubo momentos en ese set que Jafar no podría haberlos anticipado, sin importar cuánto tiempo hubiera preparado. En la propiedad de Havenhurst, rodando escenas que transcurrían en el mismo lugar donde él había crecido, Jafar se encontró sentado en la misma silla donde su abuelo Joe Jackson solía sentarse. Vio la misma cadena que usaba su abuelo, pero ahora colgando del cuello de Colman Domingo, el actor que lo interpretaba. Vio a Nia Long, una actriz de Hollywood, moviéndose por esos espacios con los mismos gestos sutiles que pertenecían a su abuela Catherine. Y lo que describió en ese momento no fue confusión. Fue algo más profundo. Había recuerdos del pasado de ver a mi abuelo en esa misma silla, con la misma cadena. Fue muy emotivo, pero al mismo tiempo, me permitió estar presente en ese momento y sentir lo que Michael debió haber sentido. El set no era una recreación para él, era una excavación. Una de las escenas que más resonó en el mundo fue cuando Jafar recreó el video de Thriller en la misma locación donde Michael lo filmó en 1983, la esquina de la avenida Union Pacific y la calle South Calzona en Los Ángeles. 2 noches consecutivas, con zombies y coreografía completa. Tuvimos luna llena una de esas noches, lo cual fue una locura, recordó en The Tonight Show. Solo estar en esa locación, ver los zombies alrededor de mí, ese era uno de mis videos favoritos de todos los tiempos. Estar en el lugar real fue increíble. Y después vino el momento que muchos fans consideraron el detalle más conmovedor de todo el rodaje. El 1 de mayo de 2026, Jafar publicó en Instagram una fotografía desde el set, sosteniendo un Grammy en sus manos mientras recreaba uno de los momentos más icónicos de la carrera de su tío. Lo que escribió en esa publicación hizo que los fans dejaran de respirar por un segundo. Ser capaz de sostener sus Grammys reales mientras recreaba esto fue verdaderamente especial. No era un trofeo de película, era el Grammy real de Michael Jackson. El metal que su tío había tocado. El peso real de la historia de su familia, literalmente en sus manos. Cuando terminó el rodaje, cuando las cámaras se apagaron y Jafar pudo finalmente quitarse ese traje que había llevado durante meses, lo primero que quería saber era qué pensaba su abuela Catherine. La matriarca de la familia Jackson, de 95 años, vio la película. Y dijo algo que Jafar no podría haber recibido de nadie más en el mundo. Algo que ninguna reseña de ningún crítico de ningún periódico podría igualar. Hubo momentos en que no podía distinguir si era yo o era Michael. Y para mí, eso fue todo lo que necesitaba escuchar. Catherine Jackson, la mujer que crió a Michael desde sus primeros pasos en Gary, Indiana, que lo vio transformarse de un niño prodigio en el artista más famoso del planeta, que sostuvo su mano mientras crecía y lloró su muerte, no podía distinguir a su nieto de su hijo. Si hay una medida del éxito de lo que Jafar logró, esa es. La película Michael se estrenó en cines el 24 de abril de 2026, dirigida por Antoine Fuqua, con guión de John Logan. La crítica tuvo reacciones divididas, señalando que la narrativa en algunos momentos parecía demasiado cuidadosa con la imagen del artista, demasiado limpia para una historia que tenía bordes complejos, pero algo en lo que los críticos coincidieron de manera casi unánime fue esto. La actuación de Jafar Jackson no podía ignorarse. El Hollywood Reporter escribió que transformó completamente la percepción que la industria tenía de él. Variety señaló que su presencia en pantalla llevaba algo que no podía enseñarse en ninguna escuela de actuación. Fuqua, al aparecer en The Rich Eisen Show, describió el primer momento en que vio a Jafar. Cuando lo conocí, pensé que estaba fingiendo. Era tan parecido a Michael. No estaba fingiendo. Era simplemente quien era. El mundo que vio el tráiler de la película en noviembre de 2025 se quedó sin palabras por los primeros segundos, creyendo que estaban viendo material de archivo remasterizado.
Esa confusión era la prueba más honesta de lo que Jafar había logrado. Y ahora hay una pregunta que quizás nadie ha hecho todavía en voz alta, pero que flota en el aire cada vez que alguien ve una escena de esta película, cada vez que Jafar habla en una entrevista sobre los días en Neverland, sobre los juegos de mesa en Havenhurst, sobre los dulces y los juegos y las películas. ¿Qué siente un hombre de 29 años cuando pone fin al día, cuando las luces del set se apagan y los reflectores ya no lo alumbran, cuando se saca el maquillaje y se mira en el espejo y ya no ve a Michael sino a sí mismo, sabiendo que pasó meses enteros viviendo dentro de la piel de alguien que extraña? Jafar no lo dijo directamente, pero sí dijo algo en la entrevista con Interview Magazine que tal vez lo contiene todo. Estoy más emocionado de que la gente llegue a entender a Michael desde un punto de vista que nunca antes han visto, de sentir los momentos tranquilos. Porque mucha gente está familiarizada con los momentos icónicos, pero hay toda una capa emocional que nunca se ha visto realmente. Ese es el Michael que Jafar conoció. No el de los estadios llenos, no el de los récords de ventas, ni los 13 Grammys, ni los 750 millones de álbumes vendidos. El que jugaba a escondite, el que comía dulces sin contarlos, el que se sentaba en el living familiar y simplemente era una persona. Y eso es lo que hace que la historia de Jafar Jackson trascienda el cine, trascienda el entretenimiento, trascienda incluso la extraordinaria coincidencia de que un sobrino se parezca tanto a su tío que su propia abuela no pueda distinguirlos. Lo que hace que esta historia duela y caliente al mismo tiempo es algo más antiguo que Hollywood y más verdadero que cualquier actuación. La muerte no borra a las personas de las que amamos, las preserva, las cristaliza en el momento exacto en que las perdimos. Y cuando alguien que las amó de verdad las lleva dentro, cuando las estudia no desde la admiración de un fan sino desde la memoria de un niño que jugó con ellas, algo ocurre que no tiene nombre exacto en ningún idioma. El amor se convierte en arte. Y el arte se convierte en una forma de no despedirse. Jafar Jackson tenía 12 años cuando perdió a su tío. Tenía 29 cuando lo volvió a encontrar, no en una pantalla, no en un archivo de video, no en una canción de los años 80. Lo encontró adentro de sí mismo, en el mismo cuerpo que a los 3 años copiaba esos pasos sin entender por qué. En la misma voz que absorbió esa energía antes de poder nombrarla. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que honraste la memoria de alguien que amaste de una manera que nadie más en el mundo podría haberlo hecho? Porque eso, exactamente eso, es lo que Jafar hizo. Y quizás esa es la única pregunta que importa cuando vemos esta historia. No si la película es perfecta, no si la actuación gana premios, sino si cuando todo termina, cuando las luces del cine se encienden y la gente recoge sus abrigos y sale a la noche, alguien recuerda que detrás del rey del pop hubo un hombre. Y detrás del actor que lo interpretó, hubo un niño que simplemente no quería olvidar a su tío. Algunas personas pasan su vida entera buscando cómo honrar a quien perdieron. Jafar Jackson encontró la manera. Y se llamó Michael.